Hola curiosas y curiosos. El 1 de agosto de 1944, ante el avance del Ejército Rojo y el repliegue de los alemanes, el Armia Krajova, el Ejército Nacional formado por veteranos y miembros de la Resistencia, decidió aprovechar el momento y levantar Varsovia contra la ocupación nazi. Los sublevados pensaron que aquel levantamiento recibiría el apoyo de los soviéticos, pero Stalin misteriosamente detuvo la ofensiva y además impidió el apoyo del resto de los aliados. Stalin se defendió argumentando problemas de abastecimiento de sus tropas, pero la realidad es que Stalin no quería que fuesen los polacos los que liberasen su patria, sino que fuese el Ejército Rojo. Y de esta forma, él asumiría el control de Polonia tras la liberación. Sin ese apoyo y tras 63 días de enfrentamientos, los polacos tuvieron que capitular, firmar un documento. ¿Pero qué ponía este acuerdo? ¿Quiénes fueron los Robinson Crusoe de Varsovia? ¿Qué fue de aquel pueblo de nuevo en manos de los nazis? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más. Así que quedaos hasta el final. Os aseguro que vais a alucinar con esta historia. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en Historias de la Historia. Así que suscribíos y dadle a la campanita para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego y ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si queréis saber más, acompáñanos. Como os decía, el levantamiento de Varsovia, que comenzó el 1 de agosto de 1944, fue un intento del ejército del interior polaco de liberar a la capital de Polonia de los nazis, y antes de que lo hicieran las fuerzas soviéticas. Los insurreccionistas esperaban el apoyo soviético y aliado, pero a principios de agosto, Joseph Stalin detuvo el ejército rojo en la orilla derecha del Vístula y negó a los aviones británicos y estadounidenses llevar ayuda al levantamiento. Y eso a pesar de que en septiembre los soviéticos capturaron el suburbio de Praga y que permitiera algunos aterrizajes limitados de los aviones aliados. Por lo tanto, a principios de septiembre, sin ayuda soviética, el levantamiento estaba condenado. Y así, mientras las conversaciones de capitulación ya estaban en curso, los alemanes tomaron el suburbio de Solibor el 30 de septiembre. El acuerdo de rendición final fue concluido el 2 de octubre por el comandante del Ejército del Interior en Varsovia, Tadeusz Borkorowski, y el general alemán encargado de reprimir el levantamiento, Erich von Dembach. Las disposiciones del acuerdo decían lo siguiente: el 2 de octubre de 1944, a las 20 horas hora alemana, 21 horas hora polaca, cesarán las hostilidades armadas entre las fuerzas polacas que luchan en la zona, en la ciudad de Varsovia, y las fuerzas alemanas. Los soldados de las fuerzas polacas deberán depositar sus armas dentro del tiempo determinado en la sección 2 del presente acuerdo y procederán en formaciones compactas con sus comandantes a los puntos de reunión. Al mismo tiempo, el Ejército Nacional entregará a las autoridades alemanas a todos los soldados alemanes presos y a todas las personas de nacionalidad alemana internadas por las autoridades polacas. Desde el momento de la entrega de las armas, los soldados del Ejército Nacional quedarán acogidos al Convenio de Ginebra del 27 de agosto de 1929, relativo al tratamiento de los prisioneros de guerra. Los soldados del Ejército Nacional, tomados prisioneros en el área de la ciudad de Varsovia, en el curso de la lucha que comenzó el 1 de agosto de 1944, gozarán de los mismos derechos. En lo que respecta a la población civil que se encontraba en la ciudad de Varsovia durante el periodo de lucha, no se aplicará la responsabilidad colectiva. Ninguna persona que haya estado en Varsovia durante el periodo de lucha será perseguida por cooperar con el Ejército Nacional o por actividades políticas antes del levantamiento. La evacuación de la población civil de la ciudad de Varsovia se llevará a cabo en el momento adecuado y de tal manera que salve a la población de sufrimientos superfluos, y se facilitará la evacuación de objetos de valor artístico, cultural o sagrado. El comando alemán tomará medidas para proteger la propiedad pública y privada que permanece en la ciudad. Y así rezaba el acuerdo. Con la firma de aquel acuerdo, parecía que tanto los polacos como Varsovia no iban a salir muy mal parados. Y digo parecía porque nada más lejos de la realidad, ya que Heinrich Himmler, uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi y uno de los principales arquitectos del Holocausto, ordenó la destrucción total de la capital polaca. Himmler manifestó que la ciudad debía desaparecer por completo del mapa.
ningún edificio debía permanecer en pie. Así, tropas de ingenieros alemanes llegaron a la zona para iniciar la demolición controlada de los edificios que habían sobrevivido. La destrucción fue organizada prestando especial atención a los monumentos. Sí, a los monumentos históricos, a los archivos nacionales y a los distintos puntos de interés. Pensad que desde el comienzo de la invasión hasta enero de 1945, el 85% de los edificios fueron destruidos, así que algunos polacos, en su mayoría judíos, no confiaron en que los alemanes respetasen los acuerdos firmados como así ocurrió, y decidieron refugiarse entre las ruinas de Varsovia. Los alemanes, por su parte, comenzaron la destrucción de la ciudad y también la persecución de los refugiados casa por casa. Fueron los llamados Robinson Crusoe de Varsovia. Los términos Robinson Crusoe o Robinsons para los escondites aparecieron casi de inmediato y se popularizaron en muchas obras contemporáneas y posteriores, incluidas memorias, informes de periódicos y películas, tanto por escritores como por los mismos Robinsons. El más famoso fue probablemente el compositor Ladislao Szpilman, cuya historia fue el tema de las películas como El pianista, dirigida por Roman Polanski. Los náufragos de aquella isla de las ruinas, en la que se había convertido Varsovia, aprovecharon los 3 días que dieron de plazo los alemanes para acumular agua y comida y buscar refugios donde esconderse, en muchas ocasiones en las alcantarillas. Eran pequeños grupos independientes de no más de 40 personas, que sobrevivieron sin apenas contacto entre ellos. Y es que debido a su aspecto tenían miedo de abandonar la ciudad. Los hombres, sobre todo, tenían miedo de los exámenes médicos en el campo de Prustkov, muchos recordando la dolorosa lección de deportaciones que conducía directamente a los campos de concentración. Por ello, no confiaban en las garantías de los alemanes sobre el destino de los ciudadanos desterrados de Varsovia. Es difícil determinar el número de los que se quedaron escondidos, ni sabemos cuántos de ellos murieron bajo los escombros de los edificios cuando estos fueron destruidos, ni cuántos murieron por deshidratación o hambre, o cuántos fueron descubiertos por las patrullas alemanas. Y es que a medida que se acababa el tiempo se agotaron los suministros, y muchos tuvieron que abandonar sus escondites para buscar comida y sobre todo agua. Recorrían las ruinas buscando cisternas de inodoros o calderas, o recogían el agua de las alcantarillas y la filtraban a través de carbón, con las consiguientes intoxicaciones, incluso bebiendo de su propia orina. Y los más valientes o desesperados se atrevían a aprovechar algún descuido de los alemanes que custodiaban los pozos. La llegada del invierno mejoró un poco la situación del agua, ya que podían aprovechar los carámbanos. Pero claro, el frío empeoró y mucho las condiciones de vida, y es que no podían encender ningún fuego que revelase su ubicación. En los archivos del Instituto Histórico Judío podemos encontrar algunos de sus relatos. Relatos de una batalla constante por la supervivencia, la necesidad de estar preparado para escapar en cualquier momento, los insectos que los atormentaron sin cesar, la suciedad y las enfermedades, pero también la solidaridad entre los que se esconden, las reglas precisas de convivencia y, sobre todo, el cuidado que tomaron para mantener su humanidad. Estas cuentas pintan una imagen impactante de la vida subterránea en una ciudad muerta. Szpilman es probablemente el más conocido de los Robinson que lograron vivir para ver la liberación de Varsovia. Y es que su situación era inusualmente difícil debido a su aislamiento, ya que la mayoría se escondió en grupos, alguno de ellos compuesto por varias docenas de personas. Por ejemplo, en el sótano de un edificio en Siena se escondió junto con 40 personas y su esposa Ariane el doctor Heinrich Beck, un destacado ginecólogo y obstetra. Una mujer judía, uno de los miembros supervivientes del grupo, afirmó que en una de las primeras reuniones Beck pronunció un discurso advirtiéndonos que en estas condiciones anormales tendríamos muchos enfrentamientos y fricciones, y para evitar conflictos introdujeron una serie de normas, una disciplina de hierro para gobernar esos días. Así que se distribuyeron las tareas e incluso idearon actividades extracurriculares para ayudar a mantener la moral. Leyeron libros en grupo, jugaron a juegos de cartas y ajedrez e incluso dieron conferencias educativas. En su tiempo libre, el Dr. Beck dibujaba escenas de su vida en el búnker en trozos de papel, un registro inusualmente sugerente y único de la vida llevada por los Robinson Crusoes de Varsovia. Por suerte, el escondite en Siena nunca fue descubierto, y todo el grupo, con la excepción de Manchen Pfizer, que murió de cáncer, sobrevivió a la guerra. Sed, hambre, miedo y frío, mucho frío. Y es que se calcula que entre 1.500 y 2.000 judíos consiguieron sobrevivir, hasta que el Ejército Rojo liberó la ciudad el 17 de enero de 1945. Y ese día pudieron salir a la luz los llamados Robinson Crusoe de Varsovia.
¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocíais esta terrible historia? Me podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros en los comentarios. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar que pondré en la pestaña comunidad del canal, a ver quién la sabe. Hoy os he hablado un poco de Stalin, pero no todo el mundo sabe que su verdadero nombre fue Josip Vissarionovich. Stalin fue un apodo. ¿Sabéis qué significa Stalin? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo que tenéis que ver sí o sí, es alucinante. Y si no eres suscriptor del canal, le tienes que dar a este botón, dale ya. Y nada, estos dos son mis otros dos canales, estos botones, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.